Hola a todos, aquí otra vez Ángel Luis de Solar y Más. Antes de continuar creando contenido sobre sistemas solares, inversores y otras tecnologías, quiero compartir con ustedes una breve presentación que considero muy importante: los conceptos básicos de electricidad. ¿Qué es realmente el voltaje? ¿Qué es la corriente? ¿Qué significa que un equipo consuma determinada cantidad de vatios? ¿Y qué relación tiene todo esto con el calibre de los cables y los breakers de nuestra vivienda? Durante esta presentación vamos a responder estas preguntas de una manera sencilla y práctica, sin complicaciones ni explicaciones demasiado técnicas. La idea es entender primero lo básico para después poder tomar mejores decisiones cuando trabajamos con electricidad. Comencemos por uno de los conceptos más importantes: ¿qué es el voltaje? De una manera sencilla, podemos decir que el voltaje es una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide en voltios, representados por la letra V. Para visualizarlo mejor, podemos hacer una comparación con el agua. Si tenemos dos depósitos a diferentes alturas, existe una diferencia de nivel que puede hacer que el agua se mueva cuando abrimos un camino entre ellos. Cuanto mayor sea esa diferencia, mayor será la capacidad de producir ese movimiento. Con el voltaje ocurre algo parecido. Una diferencia de potencial puede impulsar el movimiento de cargas eléctricas cuando existe un circuito cerrado. Algo importante es que voltaje y corriente no son lo mismo. El voltaje es la diferencia de potencial. La corriente, que veremos a continuación, representa el movimiento de las cargas eléctricas. También tenemos dos tipos principales de voltaje: DC y AC. En corriente directa o DC tenemos una polaridad definida, positivo y negativo. La encontramos, por ejemplo, en una pila de 1,5 voltios, un puerto USB de 5 voltios o una batería de automóvil de 12 voltios. En corriente alterna o AC, la polaridad cambia periódicamente. Es la que normalmente encontramos en nuestros hogares, por ejemplo, 120 voltios AC en un tomacorriente. Por ahora, lo más importante es recordar tres cosas. El voltaje es una diferencia de potencial. Se mide en voltios y puede ser AC o DC. Ahora que ya entendemos qué es el voltaje, pasemos al segundo concepto importante: la corriente eléctrica. De una manera sencilla, la corriente es el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor y la medimos en amperios, representados por la letra A. Como pueden ver en la imagen, podemos imaginar esas cargas desplazándose por el interior del conductor. Mientras mayor sea la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo, mayor será la corriente. Ahora, una pregunta importante: ¿de qué depende que un equipo consuma más o menos corriente? Como vemos aquí, intervienen principalmente el voltaje aplicado y las características eléctricas de la carga, que podemos representar mediante su resistencia o impedancia. Para una misma resistencia, si aumentamos el voltaje, aumentará también la corriente, y para un mismo voltaje, una carga de menor resistencia permitirá que circule una corriente mayor. Por eso, si observamos los ejemplos de abajo, todos trabajando a 120 voltios, un bombillo LED de 9 vatios consume muy poca corriente, alrededor de 0,08 amperios. Un ventilador puede consumir medio ampere. Un refrigerador alrededor de 1,25 amperes, mientras que un aire acondicionado de 1200 vatios puede llegar aproximadamente a los 10 amperes. Y esto es muy importante para lo que veremos más adelante. A medida que aumenta la corriente que necesita una carga, también debemos prestar mayor atención al calibre de los cables y a las protecciones del circuito. Por ahora, recuerden, la corriente se mide en amperes y nos indica cuánta carga eléctrica está circulando por el conductor. Ahora que ya conocemos el voltaje y la corriente, podemos entender mucho mejor nuestro siguiente concepto: la potencia eléctrica. La potencia nos indica qué tan rápido un equipo utiliza o transforma energía eléctrica y se mide en watts, representados por la letra W. Cuando hablamos de cantidades mayores, utilizamos kilowatts. Recuerden algo muy sencillo: un kilowatt equivale a 1000 watts. Por ejemplo, aquí tenemos un bombillo LED de apenas 10 watts, un ventilador de 60 watts y una estufa eléctrica que puede consumir 1000 vatios o más. Claramente no todos los equipos demandan la misma potencia.
¿Y qué relación tiene esto con lo que acabamos de aprender? Para cargas sencillas, podemos calcular la potencia multiplicando el voltaje por la corriente, es decir, P igual a V por I, o más fácil de recordar, voltios por amperes igual a watts. Por ejemplo, una carga conectada a 120 voltios que consume 10 amperes demanda aproximadamente 1200 vatios. También quiero mencionar algo interesante sobre el tamaño físico. En algunos equipos, especialmente en cargas resistivas de calentamiento, podemos observar cierta relación entre la potencia y el tamaño del elemento que produce calor. Un bombillo incandescente, por ejemplo, utiliza un pequeño filamento resistivo. Una cocina eléctrica necesita producir muchísimo más calor y utiliza un elemento calefactor físicamente mucho mayor y construido para manejar mucha más potencia. Pero cuidado, no significa simplemente que mientras más gruesa o pesada sea una resistencia, más consume. Su consumo depende de su diseño eléctrico, del material, longitud, diámetro y finalmente de la resistencia eléctrica resultante. De hecho, cuando dos cargas resistivas están diseñadas para funcionar al mismo voltaje, la de mayor potencia normalmente presenta menor resistencia eléctrica y permite circular mayor corriente. Esto lo podemos ver en la parte inferior de la diapositiva. Todos estos equipos trabajan a 120 voltios, pero demandan diferentes corrientes. Un bombillo de 10 vatios consume alrededor de 0,08 amperios, mientras una estufa de 1200 vatios puede consumir aproximadamente 10 amperios. Así que quédense con esta idea fundamental. A un mismo voltaje, mientras mayor sea la potencia que demanda una carga, mayor será la corriente necesaria para alimentarla. Y precisamente esa corriente será muy importante cuando hablemos de calibre de los cables, breakers y protecciones eléctricas. Luego que ya conocemos voltaje, corriente y potencia, veamos cómo llega realmente la electricidad hasta nuestra vivienda. En países como Estados Unidos, México, Cuba y muchos otros de Latinoamérica, podemos encontrar una distribución residencial similar a la que vemos en esta imagen, aunque los voltajes, configuraciones y sistemas de puesta a tierra pueden variar según cada país y compañía eléctrica. Todo comienza en la red de distribución. La electricidad llega a un transformador cercano a nuestra vivienda, cuya función es reducir el voltaje de distribución a los niveles que utilizamos en nuestras casas. Desde el transformador salen los conductores que forman la acometida, es decir, la conexión entre la red de la compañía eléctrica y nuestra instalación. A continuación encontramos el medidor eléctrico. Su función es registrar la energía que consumimos, normalmente expresada en kilowatt-hora o kilovatios hora. Después llegamos a un elemento fundamental, el breaker principal. Este permite desconectar la alimentación de toda la vivienda y proporciona protección contra sobrecorrientes. A partir del tablero principal, la electricidad se distribuye hacia los diferentes circuitos: iluminación, tomacorrientes, aire acondicionado, cocina y otras cargas. También quiero mencionar brevemente el término TNCS, porque lo encontraremos cuando estudiemos sistemas de puesta a tierra. En este esquema, parte del recorrido utiliza un conductor combinado de neutro y protección, y posteriormente, en un punto definido de la instalación, las funciones de neutro y tierra de protección se separan. No vamos a profundizar todavía en esto, lo veremos cuando hablemos de neutro, tierra y protecciones. Por ahora, recuerden este recorrido básico: transformador, acometida, medidor, breaker principal y finalmente los circuitos de nuestra vivienda. Antes de continuar, déjenme preguntarles algo. ¿Les está gustando lo que estamos aprendiendo hasta ahora? Como pueden ver, la electricidad puede parecer complicada al principio, pero cuando entendemos los conceptos paso a paso, todo comienza a tener mucho más sentido. Y todavía tenemos muchísimo contenido interesante por aprender. Ahora veamos qué sucede con la electricidad una vez que entra a nuestra vivienda. Como observamos en la diapositiva, la alimentación llega al tablero eléctrico principal. Aquí encontramos el breaker principal y los diferentes breakers que distribuyen la energía hacia cada circuito de la casa. Por ejemplo, podemos tener un circuito para iluminación, otro para tomacorrientes, otro para la cocina y circuitos dedicados para equipos de mayor consumo como un aire acondicionado.
Y recuerden algo importante, el breaker no se selecciona simplemente por el equipo que conectamos. Debe estar correctamente coordinado con el conductor y con las características del circuito. Más adelante hablaremos precisamente de cables y calibres. Ahora observen los tres conductores que aparecen a la derecha: línea, neutro y tierra de protección. De manera sencilla, la línea lleva la energía hacia la carga y durante el funcionamiento normal, la corriente regresa por el neutro. La tierra de protección, en cambio, no está diseñada para transportar normalmente la corriente de la carga. Su función está relacionada con nuestra seguridad y proporciona un camino para la corriente de falla cuando ocurre una condición peligrosa. También tenemos la protección diferencial, conocida dependiendo del país y de la aplicación como RCD, GFCI u otros nombres. Su principio es muy interesante. Compara la corriente que sale hacia la carga con la que regresa. Si aparece una diferencia porque parte de esa corriente está escapando por un camino no deseado, el dispositivo puede detectar esa fuga y desconectar rápidamente el circuito. Y aquí quiero destacar algo que suele causar mucha confusión. Neutro y tierra no son lo mismo. Puede existir un punto definido del sistema donde ambos estén vinculados, dependiendo del esquema de distribución y las normas aplicables. Pero después de ese punto cumplen funciones diferentes y no debemos tratarlos como si fueran intercambiables. Finalmente, fíjense en la idea de la derecha. Breaker, protección diferencial y puesta a tierra no hacen el mismo trabajo. El breaker protege principalmente contra sobrecorrientes y cortocircuitos. El diferencial detecta corrientes de fuga y el sistema de puesta a tierra forma parte del camino de protección ante determinadas fallas. Son elementos diferentes que, trabajando correctamente en conjunto, ayudan a conseguir una instalación eléctrica mucho más segura. Y con esta base ya estamos preparados para entender algo fundamental: ¿cómo seleccionamos correctamente nuestros cables y nuestras protecciones? Continuemos ahora con un tema muy importante para la seguridad de cualquier instalación: los cables y los breakers. Como pueden observar, existen diferentes calibres de conductores porque no todos están diseñados para transportar la misma cantidad de corriente. En el sistema AWG ocurre algo que al principio puede resultar curioso. Mientras menor es el número AWG, mayor es el diámetro del conductor y generalmente mayor su capacidad para transportar corriente. Por eso debemos coordinar correctamente tres elementos: la corriente que necesita nuestra carga, el calibre del conductor y el breaker que lo protege. Por ejemplo, aquí mostramos algunos valores típicos: AWG14 con 15 amperes, AWG12 con 20 amperes y AWG10 con 30 amperes. Son solamente ejemplos. La selección real depende del tipo de conductor, temperatura, método de instalación y las normas eléctricas aplicables. Ahora quiero detenerme en algo que considero fundamental. ¿Para qué sirve realmente un breaker? Mucha gente piensa que el breaker está ahí principalmente para proteger el electrodoméstico. En realidad, una de sus funciones fundamentales es proteger los conductores y la instalación contra sobrecorrientes peligrosas. Si circula demasiada corriente por un cable, este comienza a calentarse. Si esa condición continúa y el conductor no está adecuadamente protegido, su aislamiento puede deteriorarse y eventualmente podemos tener riesgo de incendio. Y aquí debemos diferenciar dos situaciones. La primera es una sobrecarga. Imaginen un circuito diseñado para cierta corriente al que comenzamos a conectar demasiadas cargas. La corriente supera su valor normal y el conductor comienza a calentarse. Dependiendo de la magnitud y duración de esa sobrecorriente, el breaker termina disparándose. Un cortocircuito es diferente. Aquí aparece accidentalmente un camino de muy baja impedancia entre conductores con diferente potencial. La corriente puede aumentar de forma extremadamente rápida y alcanzar valores muchísimo mayores que durante una sobrecarga. En esta situación esperamos una actuación muy rápida de la protección. Por tanto, recuerden: sobrecarga, corriente excesiva durante cierto tiempo; cortocircuito, corriente de falla que puede aumentar violentamente en muy poco tiempo. Y quiero aclarar otro punto importante pensando, por ejemplo, en un inversor. No debemos asumir que colocar un breaker significa que el inversor está protegido contra cualquier daño.
Si dentro de un equipo electrónico ocurre una falla, una sobretensión u otro evento capaz de dañar sus semiconductores en una fracción de segundo, ese daño puede producirse mucho antes de que un breaker convencional tenga razones o tiempo para actuar. Para proteger equipos existen otras protecciones específicas dependiendo del riesgo. Así que cuando seleccionemos un breaker debemos pensar primero en una correcta coordinación: carga, corriente, conductor y protección. Y nunca solucionar un breaker que dispara simplemente reemplazándolo por uno de mayor amperaje. Si el cable no tiene capacidad para esa corriente, podemos convertir un problema eléctrico en un peligro de incendio. Quédense con esta idea: un breaker más grande no significa una instalación mejor. El breaker correcto es el que está correctamente coordinado con el circuito que debe proteger. Llegamos ahora a una pregunta muy importante. ¿Cuánta electricidad podemos consumir realmente en nuestra vivienda? Muchas veces pensamos que mientras tengamos electricidad disponible podemos seguir conectando equipos, pero la realidad es que la capacidad eléctrica de una casa tiene límites. El primer límite comienza con la acometida. Los conductores que llevan la electricidad hasta nuestra vivienda tienen una determinada capacidad de corriente y están dimensionados para el servicio eléctrico instalado. Después encontramos el breaker principal. En esta infografía utilizamos como ejemplo un servicio de 100 amperes. Eso no significa que todas las viviendas sean de 100 amperes, es simplemente un ejemplo para entender el concepto. A partir del tablero principal, la electricidad se divide en diferentes circuitos, y aquí aparece otro punto fundamental. Cada circuito tiene su propio límite. Podemos tener, por ejemplo, circuitos de 15, 20 o 30 amperes, dependiendo del conductor, la carga y el diseño de la instalación. Ahora veamos el ejemplo de la diapositiva. Tenemos iluminación, televisor, refrigerador, ventiladores, cafetera, estufa y aire acondicionado funcionando simultáneamente. Sumando estas cargas obtenemos aproximadamente 4.220 vatios. Si simplificamos el ejemplo y consideramos 120 voltios, esos 4.220 vatios representan aproximadamente 35 amperios. Si nuestro servicio fuera de 100 amperes, podríamos pensar: perfecto, 35 es mucho menos que 100, entonces no tenemos ningún problema. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. No solamente importa el consumo total de la vivienda, también importa cómo están distribuidas esas cargas entre los diferentes circuitos. Por ejemplo, supongamos que conectamos una cafetera y una estufa que juntas consumen aproximadamente 2.500 vatios en un mismo circuito de 20 amperes. A 120 voltios estaríamos demandando alrededor de 20,8 amperes. Ya estamos excediendo la capacidad de ese circuito y su breaker podría dispararse, aunque el breaker principal de 100 amperes esté perfectamente dentro de su capacidad. Es decir, podemos sobrecargar un circuito individual sin estar sobrecargando toda la vivienda. Y aquí podemos conectar prácticamente todo lo que hemos aprendido durante esta presentación: voltaje, corriente, potencia, calibre del cable, breaker y finalmente nuestras cargas. Todos estos elementos están relacionados. Por eso no existe un único número que determine cuánto podemos consumir. Tenemos que considerar la capacidad de la acometida, el breaker principal, los conductores y la capacidad de cada circuito individual. Y esta es probablemente la idea más importante para llevarnos de esta parte de la presentación. La electricidad disponible en nuestra vivienda no es ilimitada, y una instalación segura depende de que cargas, conductores y protecciones estén correctamente coordinados. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les haya resultado útil y que sigamos aprendiendo juntos. Recuerden seguirme en Facebook como Ángel Luis Solar y Technology y también en YouTube, donde pueden encontrarme como Luis GCU para no perderse los próximos contenidos. También los invito a unirse a nuestro grupo de Telegram Energías Alternativas Cuba, una comunidad donde compartimos conocimientos y experiencias y tratamos de ayudar a todo el que lo necesite. Allí encontrarán secciones dedicadas a esquemas eléctricos, manuales de inversores, configuraciones, soluciones a problemas, energía solar y muchos otros recursos útiles compartidos por nuestra comunidad. Si este contenido les resulta útil, denle like,
compártanlo y suscríbanse, porque todavía tenemos muchísimo por aprender y compartir. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.